Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Luis Fernando Galarzo, estudiante de Ingeniería Mecánica en el curso de Máquinas Térmicas. Hoy vamos a resolver el ejercicio 9.15 del libro Termodinámica de Engel, la séptima edición, donde tendríamos un ciclo de potencia con gas ideal que incluye tres procesos, uno de compresión isentrópica, uno de expansión isotérmica y rechazo de calor a volumen constante. El ejercicio propuesto sería este, el 9.15, que dice que un ciclo de potencia con gas ideal se lleva a cabo dentro de un sistema cerrado de émbolo cilindro y consiste en tres procesos como sigue. De 1 a 2, del estado 1 a 2, la compresión isentrópica desde una temperatura inicial de 27 grados Celsius con una relación de compresión de 6. El estado 2 a 3, la expansión isotérmica, o sea, temperatura constante, el volumen inicial. Del estado 3 a 1 se da un rechazo de calor a volumen constante al estado inicial. Nos dice que supongamos que el gas tiene propiedades constantes con un Cb igual a 0.6 kJ sobre kilogramos Kelvin, Cp de 0.9 kJ sobre kilogramos Kelvin, una constante de gas ideal de 0.3 kJ sobre kilogramos Kelvin y un K de 1.5. El problema nos pide resolver estos cuatro incisos, trazar los diagramas de presión-volumen y temperatura-entropía para el ciclo. Determinar la temperatura máxima del ciclo en grados Kelvin, calcular el trabajo de expansión en kilogramos, también calcular el trabajo de compresión en kilogramos y calcular la eficiencia de nuestro ciclo. Aquí tenemos una pequeña reseña de los datos que ya nos suministraron, donde la temperatura inicial, que llamaremos temperatura 1, sería 27 grados Celsius, que serían igual a 300 grados Kelvin, porque vamos a trabajar con unidades absolutas, valores absolutos. Ya como sabemos, la relación de compresión entre los volúmenes sería de 6, el calor específico para volumen constante sería de 0.6 kJ kilogramos Kelvin, el calor específico para a presión constante, el Cp sería 0.9 kJ sobre kilogramos Kelvin, la constante del gas, de los gases, en este caso sería de 0.3 kJ sobre kilogramo Kelvin y el coeficiente adiabático, el K, que sería la relación entre el Cb y el Cp, sería de 1.5. Para comenzar, tenemos nuestros diagramas acá y voy a hacer una pequeña explicación sobre los procesos que se ven en este. Para el diagrama PV representamos la presión frente al volumen. En el proceso de 1 a 2, del estado 1 a 2, tenemos una compresión isentrópica. Como pueden ver, una compresión isentrópica, lo que significa que no hay cambio de entropía y la temperatura, la presión aumenta. Como podemos ver acá, del estado 1 se sitúa el estado 2 en una parte un poco más alta en nuestro eje P, donde ya demostramos que hay un aumento de temperatura y también como esta compresión sería una compresión porque nuestro volumen disminuye. Luego del proceso del estado 2 a 3 tenemos una expansión isotérmica a temperatura constante, la cual el volumen aumenta y la presión disminuye. Aquí ya podemos ver que de 2 a 3 claramente aumenta nuestro volumen y la presión es un poco menor. En el proceso de 3 a 1 tenemos un rechazo de calor a volumen constante, lo que hace que la presión y la temperatura vuelvan al punto inicial. Vemos que el estado 3 llega nuevamente al estado 1, que es nuestro estado inicial. El volumen se mantiene constante y por eso vemos una línea completamente vertical donde lo único que disminuye es la presión. En nuestro diagrama TS se demuestra la temperatura frente a la entropía. Durante la compresión isentrópica, o sea, entre el proceso de 1 a 2, del estado 1 a 2, la entropía se mantiene constante. Aquí podemos ver que no hay ninguna variación de entropía, solamente aumenta la temperatura. En la expansión isotérmica de 2 a 3 la temperatura es constante, pero la entropía aumenta. Por eso vemos una línea completamente horizontal. Y finalmente en el proceso de 3 a 1, el rechazo de calor y volumen constante, la entropía disminuye. Disminuye tanto la entropía como la temperatura. Aquí podemos ver que se traza la línea entre 3 y 1, la curva.
Listo. Entonces, para la temperatura máxima del ciclo, el siguiente paso para calcular esta temperatura ocurre al final del proceso de compresión isentrópica, como ya lo habíamos visto en nuestro diagrama en nuestra diagrama TS. Eh, para esto usamos la relación isentrópica para los gases ideales en compresión, donde tenemos la relación entre las temperaturas y los volúmenes. También tenemos dentro de esto la K, que es la relación entre el CB y el CP. Simplemente vamos a despejar nuestra temperatura 2 en esta ecuación, donde los valores ya las tenemos acá de T1, B1 sobre B2, como ya teníamos la relación de compresión era de 6, entonces esto se hace 6 y terminamos reemplazándolo directamente acá. Y acá están todos los valores para darnos una temperatura T2 de 734,8 grados Kelvin. Listo. Ahora para el cálculo del trabajo en expansión, para este trabajo durante el proceso isotérmico, esto sería entre el estado 2 y 3, usamos la ecuación del trabajo en un proceso isotérmico, donde tenemos que el trabajo de 2 a 3 de salida es igual a la integral de B2 entre B2 y B3 de la presión por el diferencial de B, del dB. Eh, como la temperatura es constante en este proceso, podemos expresar que la presión en términos de la ley de los gases, podemos expresar la presión en términos de la ley de los gases ideales, donde esta sería igual a R por T sobre B, donde R es la constante del gas por la temperatura sobre el volumen. Realizando la integral tendríamos este resultado donde observamos que el trabajo de 2 a 3 de salida sería igual a la constante del gas por la temperatura 2 por el logaritmo natural de la relación entre estos gases, que sería B2 sobre B3, y como ya sabemos que la relación de compresión sería de 6, simplemente cambiamos este valor por 6. Entonces reemplazamos los valores donde esto quedaría de tal manera que el trabajo entre 2 y 3 de salida sería igual a 0,3 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura 2 que recientemente habíamos calculado, que sería de 734,8 Kelvin por el logaritmo natural de 6. Esto dándonos un resultado de 395 kilojoules sobre kilogramos, donde este sería el trabajo de expansión. Ahora, para el cálculo de nuestro trabajo de compresión, que se da en el proceso isentrópico de 1 a 2, utilizaremos la ecuación de balance de energía, ya que no hay transferencia de calor. Por eso podemos decir que el calor sería igual a cero. Aquí simplemente tenemos que el trabajo del proceso de 1 a 2 de entrada sería igual al delta de la energía interna, y esto sería igual a el CB por el delta de temperatura. Sustituyendo los valores, tendríamos ya que el CB sería de 0,6 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, y las dos temperaturas, tenemos la temperatura mayor, que la de T2 sería 734,8 Kelvin, menos la de 300, que es la de temperatura 1. Esto dándonos un resultado de 260,9 kilojoules sobre kilogramos. Esto sería nuestro valor para el trabajo de compresión, que sería el trabajo de 1 a 2 de entrada. Para el cálculo del trabajo neto y la eficiencia térmica, el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo de expansión y el trabajo de compresión. Así que solamente tendríamos que hacer la resta entre el trabajo de 2 a 3 de salida menos el trabajo de 1 a 2 de entrada. Esto dándonos valores de 395 kilojoules sobre kilogramos menos 260,9 kilojoules sobre kilogramos. Esto para darnos un resultado de trabajo neto de 134,1 kilojoules sobre kilogramos. Para la eficiencia térmica la calculamos donde nuestra eficiencia sería igual al calor, el trabajo neto sobre el calor que entra.
donde el calor que entra sería igual al trabajo de 2 a 3 de salida, que sería 395 kilojoules sobre kilogramo, ya que todo el calor añadido en el ciclo ocurre durante la expansión isotérmica. Entonces tendríamos estos valores donde nuestra eficiencia térmica sería igual a 134,1 kilojoules sobre kilogramo sobre 395 kilojoules sobre kilogramo. Esto dándonos una eficiencia de 0,34 o 34%. Eso sería todo. Muchas gracias.